si todos tienen su programa, vamos a tratar de desarrollar lo que es los objetivos, ¿okay?, específicos y generales. Y entrando en tema, es importante saber, bueno, que el tronco cefálico es una estructura anatómica que se encuentra entre el cerebro y la médula espinal, en un centro o una estructura que permite paso de información, integra información, ¿okay?, y es muy importante porque da origen de los últimos 10 nervios craneales. Y algo también importante que es el control de la conciencia. Como ustedes ven aquí, esto es una foto vista anterior, ¿okay?, que quitamos un poquito el lóbulo temporal de aquel lado. Y vamos a hablar del tronco encefálico, que es una estructura anatómica que aproximadamente mide 7 centímetros, pesa 16 gramos, y tiene un diámetro que depende de donde lo vea, puede ir de 2 a 3.8 centímetros. Esta es una foto que puedes ver, y estamos viendo el tronco, la cara anterior del tronco encefálico. Vemos su borde superior, que vendría siendo, que vamos a explicar más adelante, que es el encéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, teniendo en cuenta los orígenes de sus últimos 10 nervios craneales. Aquí tenemos el nervio oculomotor, aquí está saliendo el tronclear, el trigémino, que vamos a hablar más adelante, que nace a nivel del puente, en este surco que se llama surco bulbomontino, donde nacen de medial lateral el sexto nervio, séptimo y octavo nervio. Y lo que es en el tronco, en el bulbo encefálico, que estamos viendo aquí, la salida del hipogloso, que sería esto, glosofaringeo bajo y accesorio. Entonces, ¿dónde se ubica el tronco cefálico? El tronco cefálico se ubica en la fosa craneal posterior. Si se recuerda de anatomía, cuando vemos anatomía 1 de las fosas craneales, tenemos que 3 fosas craneales. Tenemos una fosa craneal anterior que va a estar dividido, nuestro límite posterior a esa fosa craneal posterior va a ser el ala menor, el borde del ala menor del efenoide. Entonces todo esto es la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, que va ubicada en el ala menor del efenoide, este borde, el borde superior que vemos aquí, el peñasco, y lo que es el clinoide posterior del efenoide. Esta es nuestra fosa temporal media. Y la fosa craneal posterior, que va a estar dada por ese reborde, ¿okay?, del peñasco, el borde posterior de la clinoides, que viene siendo del efenoides, y está ubicado este hueso occipital. Entonces, el tronco encefálico se ubica en la parte medial anterior de la fosa craneal posterior. Ese es nuestro límite inferior. Y nuestro límite superior nos va a estar dada, uno, por la tienda del cerebelo, ¿okay?, que limita esa fosa craneal. Está por delante del cerebelo y por detrás de este hueso que se llama clínicos. ¿Sí? Entonces, el tronco encefálico lo podemos dividir en 3 porciones: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El límite superior tiene un límite superior y un límite inferior. Nuestro límite superior va a estar dado por una línea que pasa tangencial entre los cuerpos mamilares, que tienden a ser esta línea que vemos aquí. Estos son los cuerpos mamilares, hasta la glándula pineal. Ese es nuestro límite superior del tronco encefálico. Y el límite inferior va a estar dado por la decusación de las pirámides o el foramen magno. Podemos dividir, como ustedes vieron embriológicamente, el tronco encefálico en 3 porciones: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Esto es una foto, un corte sagital, y tú estás viendo aquí que viene siendo entonces mesencéfalo, el puente y bulbo raquídeo. Esto es una foto 3D donde hacemos un corte y tiene representado unas vías o una imagen en azul y otra en rojo. Eso representa los núcleos. Y le pongo esta foto para que ustedes entiendan que muchas veces, como pueden ver en el núcleo azul, son un
grupo nuclear que se continúa y puede ir cambiando de nombre en algunos segmentos, depende de los nervios, cambia de nombre, pero si tú lo ves internamente es el mismo, a veces son los mismos núcleos que cambian, depende del corte, los segmentos que hacemos, de los segmentos a nivel de bulbo, puente o mesencéfalo. Y los rojos vienen siendo los núcleos motores. ¿Okay? Este que ves en azul, ves que representa y va saliendo hacia adelante, este representa el nervio trigémino. Y ves que tiene un núcleo que va hacia arriba, uno que se encuentra en el puente y uno que está a nivel del bulbo. Entonces, los núcleos muchas veces se llaman de acuerdo a su ubicación. Y vamos a ir evaluando a medida que vamos avanzando. Entonces vamos a hablar del bulbo, la porción más caudal y del tronco encefálico. Su origen embriológico, como ustedes vieron, está en el tronco encéfalo, tiene una configuración, tiene 4 caras y da origen a los últimos nervios craneales. ¿Okay? Que vendría siendo el noveno, décimo, el onceavo, el décimo primero y el décimo segundo. Aquí están viendo la misma foto que vimos al principio. Y vamos a delimitar. Esto también tiene un límite superior que está dado por ese surco muy continuo, ¿ok? Y límite inferior que va a estar dado por la delimitación de las pirámides. Dado el origen aparente, cuando tú ves la configuración externa, vemos el origen aparente de los nervios craneales. Cuando hablamos de la configuración interna, los cortes, vemos el origen real de estos nervios. Y eso es importante saberlo, porque pregunta a veces cuál es el origen real, que está formado por varios núcleos, o cuál es el origen aparente, de dónde sale este nervio, y después a dónde se dirige, que a medida que vayamos viendo la anatomía funcional, vamos viendo que estos nervios tienen unas funciones y vamos a ir desarrollando en las siguientes unidades. Entonces, como ustedes ven aquí, y volvemos a ver este corte, vemos el bulbo, la médula oblonga, entonces tenemos, fíjense que se mantiene esta fisura anterior, como si se acuerdan de la médula espinal, tenemos una fisura anterior, una fisura posterior y unos surcos. Esta configuración en el bulbo se parece sobre todo a la configuración anterior. Y quiero que eso lo entiendan porque cuando uno va estudiando la configuración interna, y se acuerdan de la médula espinal, que teníamos el asta, tenemos unos cordones anteriores, laterales y posteriores, esa información que viene por esos cordones se va a ir distribuyendo. Y eso tiene un significado. ¿Okay? Pero aquí a diferencia, vemos esto que se llama pirámides, y es donde viene baja esa información somática o el tráctico córtico espinal que ustedes vieron lateral en el lateral espinal, y aquí es donde tú ves, y por eso es el límite inferior donde se cruzan esos córticos espinales, ese asco espinal, y ya lo vamos a ver en la configuración interna. Tenemos esta eminencia que vemos aquí lateral, que viene hacia la oliva, y vemos que hay nervios que salen por delante de la oliva y hay nervios que salen por detrás. Y si ustedes ven el nervio que nace por delante de la oliva, ese es el nervio hipogloso, entonces este es el origen aparente, el nervio hipogloso está por delante de la oliva. Y por detrás de la oliva, o por el surco posterior lateral, salen el resto de los nervios que vendrán haciendo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, si vamos de abajo hacia arriba, vendría haciendo el glosofaringeo, el vago y el accesorio. ¿Sí? Aquí está otra foto representativa viendo el corte anterior, donde tú ves aquí, esto es a nivel de médula espinal, se mantiene, y aquí se pierde esa fisura, esa pérdida de fisura es por la deposición de las pirámides. ¿Ok? Vemos igual la imagen donde estamos viendo la salida del hipogloso, y aquí en una cara lateral vemos noveno, onceavo y décimo. ¿Sí? Aquí estamos viendo la cara lateral y vemos estas dilataciones que vemos aquí que representan, después se acuerdan cuando veían la médula espinal tenía en la parte posterior venían lo que eran esas dilataciones que eran el fascículo posterior o el cordón posterior, donde venía esa información propioceptiva, epicrítica, que venía gracias del cuneiforme. Esas expansiones siguen a nivel del tronco encefálico y se empiezan a ir más al lateral para formar lo que llamamos, por su distribución, el límite inferior de la fosa lomboidea, que es lo que estamos viendo aquí. Esto vendría siendo la dilatación del gases y del cuneiforme. Pero
pero que persiste, viene la misma estructura anatómica que viene ascendiendo de la médula espinal. Y si hacemos un corte a nivel de esa decusación de la pirámide, acá metemos una foto que vemos un corte transversal, y ves esto que estás viendo, donde se pierde esa fisura anterior que estamos viendo en la configuración externa. Esto es lo que representa lo que llaman la decusación de las pirámides, que no es más que esa información somática, ¿okay?, que va descendiendo y se entrecruza para ir a la parte contralateral de la médula y formar lo que llaman el haz corticoespinal lateral, ¿sí? Se dice que el 90% de estas fibras cruzan aquí, el 10% restante persisten y forman lo que es el haz corticoespinal anterior. Y como ven, aquí lateralmente se puede observar esto que vemos acá, son caritos, que son las fibras pilocerebrosa anterior y posterior, que vienen ascendiendo en la médula espinal y van a buscar el cerebelo. El haz espinotalámico más medial, ¿okay?, y aquí atrás que vemos el núcleo espinal del nervio trigémino, que es lo que yo les mostraba en la foto 3D. Habíamos visto los núcleos del nervio trigémino sensitivo, nervio espinal, uno continuo, uno mesencefálico. Aquí es donde se empieza a ver ese núcleo espinal del nervio trigémino que empieza a subir. Y esto que vemos aquí atrás representa el núcleo cuneiforme y grasa, que en un corte más arriba, que vamos a ver a continuación, se decusa, ¿okay?, que es esa protuberancia que veamos a ver, se decusa esa información que viene de la médula espinal para formar lo que se llama el menisco medial. Si ustedes vieron médula espinal, ustedes vieron que había en la configuración interna una información termoalgésica que se decusaba prácticamente cuando entra, o dos segmentos por arriba. En cambio, la propioceptiva epicrítica discriminativa no se decusa en la médula espinal, sino se decusa a nivel del tronco encefálico. Entonces, eso es una diferencia que es importante saberla, porque clínicamente tú pudieras tener una sintomatología, si tienes una sección a nivel de la médula espinal, ¿cómo vas a tener la sensibilidad epicrítica? Y otra, y es cómo está la termoalgésica o la del dolor. Entonces, es importante saber esto, porque tú puedes decir a qué nivel está la lesión, eso está a nivel de médula espinal. No, es que si tiene afectado los dos del mismo lado, eso debe estar más arriba. ¿Será que está a nivel del tronco encefálico? Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es de importancia cuando ustedes vean la semiología de neurología. Y es importante aprenderse estas cosas pequeñas, que las diferencias que les pueda ayudar a ustedes cuando vayan a ver semiología neurológica. Ustedes pueden decir, esa lesión está a tal nivel. Entonces, sensitivamente ya sabemos que hay dos sitios donde se pueden decusar y nos pueden dar clínica diferente. ¿Okay? En esta misma imagen vemos hacia adelante las pirámides, esas que llevan información, ¿okay?, somática. Empezamos a ver la oliva, ¿okay?, el núcleo olivar inferior, y como ustedes ven aquí, esto que están aquí, que son los núcleos, empieza a verse ese núcleo. Recuerden que son varias raicillas que vieron en la foto 3D, si no se acuerdan, de la cara anterior. Fíjense, son varias raicillas de nervio hipogloso que salen, o sea que son un núcleo, es como un conglomerado de núcleos que va, depende del corte, tú puedes ver el núcleo de nervio hipogloso a diferentes niveles. Entonces aquí, en ese corte más abajo, ves como ese núcleo persiste y sale una raicilla, que la unión de varias raicillas van a formar ese nervio hipogloso. Y aquí ves la salida de la raíz. Ya empezamos a ver otro nervio craneal o parte del nervio, que es la raíz del nervio espinal accesorio. Entonces, aquí persiste, fíjense, el núcleo espinal del nervio trigémino se ve y tiene importancia, porque ya vamos a ver cuando vemos de cómo se forman el origen real de esos nervios que forman el tronco encefálico. Entonces aquí tenemos el nervio accesorio, que es un nervio motor, ¿okay?, pero tiene un motor parasimpático y un motor somático. Y eso les gusta preguntarme en el examen. Entonces, el núcleo vivo es la porción parasimpática motora, y tenemos el núcleo espinal, ¿okay?, que forma la porción somática, que inerva el esternocleidomastoideo.
a nivel, ahora entonces ya sabemos el origen real del nervio accessorio está formado por dos núcleos, el núcleo vivo y el núcleo espinal. ¿Ok? ¿Sí? Si hacemos un corte más arriba, vamos a buscar ahora, vamos a empezar a ver los otros nervios y empezamos a ver aquí el mismo núcleo que hemos visto anteriormente, que es el hipoglosal. Aquí vemos la oliva un poquito más grande, el núcleo olivar un poquito más grande, ¿ok? Y vemos aquí que hay varios núcleos que están saliendo nuevos, o sea, que no estaba antes. El dorsal del nervio vago, el amibo, entonces, y van a empezar a formar este nervio, y ese sería el origen, que ya vamos a mostrarles una foto más esquemática del origen real de ese nervio. ¿Ok? Y fíjense que persiste todavía, que se empieza a ver los pedúnculos cerebelosos, y aquí, esto que está aquí, que vendría siendo ese extracto espinocerebeloso, empieza a subir, y recuerda que el espinocerebeloso, ¿vale? La médula espinal del cerebelo. Si empiezas a ver aquí los pedúnculos cerebrales y se empieza a perder, es porque entra en el cerebelo, lleva esa información al cerebelo. Los tractos tienen el nombre de dónde a dónde van, entonces es importante que a partir de aquí hacia arriba no vas a ver espinocerebeloso, si estamos en puente se pierde. ¿Ok? Y empezamos a ver los núcleos vestibulares en la porción posterior. Y empezamos a ver esta apertura posterior, que es este corte que empezamos a ver que es la fosa rhodoidea, ¿okay? O piso del cuarto ventrículo. Aquí está una foto histológica o un corte donde vemos muy bien el núcleo olivar superior. Aquí debería ser esto que está, la atención nos permite ver que es el menisco medial, igual que la porción propioceptiva, que forma el menisco medial. Hacia adelante están las tirápides y hacia atrás empezamos a ver los núcleos, el núcleo del hipogloso, el núcleo dorsal del nervio vago, el núcleo del tracto solitario, ¿okay? Que son núcleos importantes para formar nuestros nervios craneales. Entonces, aquí en esta foto esquemática vamos a ver el origen real del nervio hipogloso, es núcleo motor, ¿ok? Está dado por ese núcleo más medial que está por detrás del fascículo longitudinal medial y del menisco medial. ¿Sí? Y aquí pongo esta foto, y usualmente pongo esta foto en las dos porque se parecen mucho. ¿Okay? Uno que está en el glosofaringeo y otro que está en el nervio vago, porque comparten prácticamente el origen real algunos núcleos. Entonces, esto es lo que puede hacerlo diferente. Y es lo que usualmente gusta a los profesionales hacer preguntar, la diferencia de estos dos núcleos, porque se parece y tiene algo confundido. Entonces, como ven, hay dos núcleos motores y dos núcleos sensitivos, o sea, está formado por cuatro núcleos. Si vemos vamos al glosofaringeo, está formado por el núcleo salival inferior, que es el núcleo dorsal, ¿okay? Y un núcleo motor anterior, que está formado por el núcleo ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un núcleo motor que es parasimpático y uno somático. Igualito pasa cuando vamos al nervio vago, pasa lo mismo. Tenemos un núcleo parasimpático dorsal que tiene el nombre núcleo dorsal del nervio vago. La diferencia aquí que cambia es que este dorsal del nervio vago y aquí se llama salival inferior. Pero el resto de los demás se parece. La parte motora somática va a estar dada por nuestro núcleo vivo, y la parte sensitiva, que está dividida en dos. Uno va a estar dado por el nervio trigémino, ¿okay? Por eso el núcleo que es la espinal del nervio trigémino, el núcleo espinal del nervio trigémino, y por el núcleo del tracto solitario. Entonces, cuando les pregunten cuál es el origen o la diferencia entre el origen real del nervio vago y el nervio glosofaringeo, pues recordarse que está formado por cuatro núcleos, y lo que tienen que, si se lo saben y lo aprenden, la diferencia son los núcleos que uno es la salival inferior versus el otro que es el dorsal del nervio vago. ¿Sí? Seguimos hacia arriba y vamos hacia el puente. ¿Okay? Y el puente es la estructura más voluminosa del mesencéfalo, ¿okay? Y tiene esa forma de puente porque hay fibras que conectan lo que viene bajando, viene subiendo con el cerebelo. Entonces por eso hace ese volumen o esa prominencia que uno ve en el puente.
Entonces, el límite superior está dado por un surco bulbo, puente de puntos mesencefálicos, y el inferior por ese surco bulbo continuo. Tiene usualmente, cuando ves el puente y lo ves en esta fotito, tiene como una impresión. Esa impresión que ves en el puente es porque delante de esa usualmente está la arteria basilar y hace como esa impresión cuando vayan a ver la estructura anatómica. Da orígenes al nervio trigémino, al abducen, al facial y al vestíbulo coclear. Tiene una cara anterior, una lateral y una posterior. La posterior es importante anatómica porque la parte posterior no la vamos a ver en la fosa romboidea. ¿Okay? Y el origen aparente de estos nervios, la gran mayoría nacen en el surco bulbo pontino, que de medial lateral tenemos aquí el abducen, que vendría siendo el facial, ¿okay? Y el vestíbulo coclear. Y en la cara anterolateral del puente nace un nervio bien grande y gordo que vendría siendo el trigémino. ¿Okay? Aquí vemos a la cara posterior. Yo me estaba contando que la cara posterior es la fosa romboidea. ¿Okay? En esa fosa romboidea está lo que llamamos el cuarto ventrículo, un sitio donde está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y esto que estamos viendo, esta fosa romboidea, representa el piso del cuarto ventrículo. Tiene una estructura anatómica importante. Este piso rojo está dividido, ¿okay? Como les había dicho, antes de hablar de eso, por una línea que viene por una línea de tangencia que pasando por el surco bulbo pontino nos divide la fosa romboidea en dos. Una porción superior y una porción inferior, o triángulo inferior. ¿Okay? La porción inferior viene siendo parte de la posterior del bulbo de la médula oblongada y la parte superior del cuello. ¿Okay? Entonces, si vemos la parte del triángulo inferior, tenemos dos triángulos importantes. Tenemos el triángulo del nervio vago y el triángulo del nervio porloso. Si ustedes se acuerdan, el núcleo del nervio porloso estaba medial. ¿Okay? Entonces, cuando tú ves el bulbo, lo van a ver, ojalá lo vean en la práctica, vas a ver que esta es una excrescencia. Esa excrescencia que viene dando aquí medialmente representa que ahí está el núcleo. Si tú cortas ahí, vas a encontrar el núcleo del nervio porloso. Y hacia el lateral forman otro triángulo que viene dado por el triángulo del nervio vago, que es este que está marcado aquí. ¿Sí? Aquí puse los dos. Entonces en verde tiene dado el porloso y el vago. Y vemos estas estrellas, se llaman estrellas medulares, que nacen de medial lateral y se comunican con la parte vestibular. Cuando vemos, bueno, no les dije, pero vamos a mencionar aquí, esta fosa romboidea, ¿cuáles son los límites que lo limitan? Arriba, los pedúnculos cerebrales superiores. Lateral, pedúnculo cerebral medio e inferior, pedúnculo cerebral inferior. Eso es lo que lo limita posteriormente. ¿Okay? En este triángulo vulvar, vamos a ver una excrescencia redondita que lo llamamos colículo facial. ¿Okay? Y se llama colículo porque casualmente ya van a ver en el corte cómo está un núcleo y las ramas del nervio facial pasan por detrás de ese núcleo y dan esas fibras que permiten ese abultamiento que vemos en la parte posterior. ¿Okay? Tenemos entonces el colículo facial, la eminencia media que viene a esto, y el lobo cerúleo que está rico en serotonina. Y esto que viene siendo el triángulo de color verde, que es los triángulos vestibulares, donde se encuentra el núcleo vestibular. ¿Okay? Mira, aquí está una foto 3D, la misma foto 3D, esta es prácticamente la misma foto que se la voy mostrando para ir explicando. Aquí vemos el núcleo, y esta foto se la pongo porque ven el núcleo del nervio facial. ¿Okay? Ese núcleo manda sus fibras y va hacia atrás y pasa por detrás del núcleo abducen. Y esas fibras cuando pasan hace ese aumento de volumen que es lo que representa el colículo facial. ¿Sí? Aquí una foto
adelante, pero con este arriba. Si no cortado el puente, verás mostrado. Entonces, ven las estructuras importantes que vemos aquí. Uno, bueno, este núcleo, que es el núcleo del nervio facial, que va a salir, va a pasar por detrás de estas fibras y sale. ¿Okay? Y este núcleo, que es el núcleo adductor. Si ustedes ven aquí, ¿cómo podemos saber que uno es otro? En esta de figura, bueno, esta línea negra que sabemos que de medial lateral salen unos nervios, y si buscamos aquí, lateralmente sale el facial hacia su núcleo. A pesar que el núcleo es más lateral que el adductor, estas raíces nerviosas salen lateral a las raíces del adductor. ¿Sí? Podemos evidenciar aquí los pedúnculos cerebrosos inferiores, pedúnculos cerebrosos superiores. Esto que está aquí, este espacio representa lo que es el cuarto ventrículo, el fascículo longitudinal medial, que vamos a hablar más adelante, y esto que ustedes ven aquí, y este corte que es una representación gráfica, que lo que quiere decir que hay fibras que vienen descendiendo de la corteza hacia la médula espinal y otras fibras que las atraviesan. Entonces, estos fascículos que se llaman córticos espinales van longitudinalmente, mientras las fibras que se conectan hacia el cerebelo van transversales. Por eso es esa foto que ustedes ven aquí. Aquí es un diagrama para explicar, hay fibras que vienen de la parte córtico-espinal que se tienen que comunicar. Cuando veamos la parte funcional motora, el cerebro regula nuestros movimientos. Entonces, muchas fibras corticales hacen sinapsis, ¿okay? Y van y envían aferentes hacia el cerebro para regular nuestro movimiento. Y eso es lo que representa estos fascículos corticoespinales. Este fascículo corticoespinal es una fibra que van hacia al cerebro por los pedúnculos cerebrales para comunicarse y dar esa información. Es importante, como ustedes ven aquí, que a partir de aquí le dividimos al puente del mesencéfalo un tegmento y una base anterior, y el tegmento filogenéticamente es la parte más antigua. Entonces, si hay una lesión a nivel del tegmento y afecta más del 25%, afecta una sustancia que se llama la sustancia reticular y puede afectar la conciencia del paciente. El paciente cae en coma. ¿Sí? Aquí un corte transversal del puente, ¿okay? Que parece como, si ustedes lo ven aquí y se mueven en histología, parece como fibra muscular, en la parte anterior, ¿no? Van de un lado para otro. Pero no, son haces que van de un lado hacia el otro y van a comunicarse. ¿Okay? Como ustedes ven aquí, vemos medialmente el fascículo longitudinal. ¿Okay? Aquí ven la apertura posterior de lo que sería el cuarto ventrículo, y vemos como los lemniscos, que se acuerdan que el lemnisco medial en el mesencéfalo estaba medial, aquí se cambian de posición y se pone más lateral, y así continúa y se va haciendo después lateral y posterior para llegar hacia arriba, hacia el mesencéfalo. Entonces, bueno, a pesar de que esta es una porción más grande, que tiene varios nervios cerebrales, creo que el origen real de estos nervios es un origen más sencillo, ¿okay? Porque prácticamente son núcleos que son nervios motores. Tenemos el adductor, un nervio motor puro, el nervio facial, que tiene una porción motora y algo sensitiva, ¿okay? Y el nervio trigémino, que nace de sus tres, aquí vemos en este corte del lado izquierdo, que nace de sus tres porciones, mesencefálica, pontina. Pero aquí, como estamos a nivel del puente, vemos nada más la parte pontina y ese núcleo que venía de abajo hacia arriba, que era del tracto espinal del nervio trigémino. Entonces, seguimos. Entonces, la porción mesencefálica es la porción más superior, ¿ok? Del mesencéfalo, del troncocefálico, perdón, da origen a los últimos dos nervios craneales, también tiene cuatro caras, y aquí volvemos a nuestra figura del principio. Aquí vemos nuestro mesencéfalo y vemos el origen aparente de este nervio que vendría siendo ya óculo motor, y uno que viene atrás, que es el único nervio de
tronco encefálico, ya hace la parte posterior, que va a ser el troclear, cuarto, patético, tiene diferentes nombres. Aquí viendo la cara posterior, y ustedes ven, en la cara posterior tiene el mesencéfalo de estructura importante, son los colículos superiores e inferiores, y por debajo de ese colículo hay una continuación de una vena, ¿okay?, que se llama velo, y por detrás entre el colículo inferior y ese velo nace el origen aparente del nervio troclear. Tiene unas características este nervio troclear, igual que el facial, que es lo único que pasa por detrás del núcleo. El nervio, cuando hacemos en este corte, hacemos un corte a nivel del colículo inferior, donde es el origen. Vamos a ver el núcleo del troclear. Podemos evidenciar que ese núcleo salen las fibras, pero estas fibras se difusan y salen al lado contrario. Sale la carga posterior y de paso sale del lado contrario. ¿Okay? Este es el único nervio que sale así. Tiene dos nervios raros. Este es el facial, porque el facial da la vuelta. Pero este, ¿sí? Esto que vemos aquí adelante, y lo leo, que viene siendo la demostración de los pedúnculos, y vemos esto que está aquí, ¿okay?, que es el haz córtico-espinal que llamamos pie o pirámide, que viene descendiendo de la corteza. Fíjense que está bien separado, la de puente se une y en el bulbo raquídeo están prácticamente unidos, ¿sí? Donde van las fibras córtico-espinales, córtico-nucleares, nucleares porque van los núcleos motores del tronco encefálico, y de ahí van hacia su origen del núcleo que nace. Vemos aquí hacia adelante la posición. Vamos a poner esta foto que es más grande. Aquí es la misma foto, sí. Entonces, donde vemos, se empieza a ver una cosa que se llama la sustancia negra, ¿ok? Y debería estar aquí, que debería ser el lecnisco. Aquí adelante, detrás de la sustancia negra, está ese lecnisco medial que está justamente detrás de esa sustancia negra. La sustancia negra es una sustancia muy importante en la parte neurológica, una sustancia que tiene mucha dopamina, y es cuando vemos la enfermedad de Parkinson, es donde la razón por la cual se empieza la enfermedad de Parkinson es por pérdida de esa sustancia. ¿Okay? Esa sustancia negra se divide en una sustancia compacta, una no compacta, y tiene una función, porque ya la parte oxidativa. ¿Sí? Aquí, como vemos, la ilustración de los pedúnculos cerebrales superiores, estamos observando aquí el lecnisco medial y aquí vemos el núcleo motor, ¿okay?, del nervio troclear. Estos fascículos que ustedes vieron que salen el fascículo longitudinal, que se ve en ese encéfalo y se ve en el puente, es una conexión, ¿okay?, que da entre los núcleos motores del nervio, que vamos, cuando veamos lo que se ve la parte visual y la parte motora visual, tiene una importancia clínica, porque eso me comunica los nervios trocleares, los motores, con el abductor. O sea, es una comunicación interna que existe entre esos nervios para poder decidir hacia dónde se dirige el ojo. Por eso el ojo, cuando le hacia el lado izquierdo, el abductor, que es el nervio que permite que el recto lateral se contraiga, no se contraen los dos abductores al mismo tiempo, no es que ves así, sino cuando se va a contraer hacia un lado, a través de ese fascículo longitudinal se comunica con el tercer y cuarto nervio para poder hacer el movimiento en conjunción. Y si hay una lesión ahí, pudieras tener una lesión de los movimientos oculares, y eso tiene una importancia. ¿Okay? También tenemos que el mesencéfalo lo dividimos igual en un techo, un tegmento que tiene abundante sustancia reticular, ¿okay?, y el pie de pedúnculo. Si hacemos un corte más arriba, a nivel del colículo superior, ¿okay?, recuerden que los colículos, cuando hablamos de información que lleva, podemos ver entonces el origen real del nervio oculomotor. El nervio oculomotor aquí no sale, pero tiene dos núcleos, un núcleo también parasimpático llamado N-H1, ¿okay?, y el núcleo motor 1. ¿Okay? Ese núcleo se encuentra por delante del acueducto,
y se dirigen, y esas fibras se dirigen hacia adelante, atravesando esta sustancia que vemos aquí que se llama núcleo rojo, que tiene, cuando veamos si tiene una extrapiramidal, esa es una función que tiene muy bien. ¿Okay? Y nace entre los dos pedúnculos. La configuración prácticamente del corte inferior y el corte superior es prácticamente igual, la diferencia es lo que observan. Observan el núcleo del oculomotor está en la parte superior, vemos el núcleo rojo, que abajo usualmente no se ve, sino se ve más la disposición de los núcleos cerebrales. Y ves, como ven aquí, se pone lateral, es el menisco medial y el menisco espinal. O sea, todo se pone lateral para subir e integrarse y tener un espacio que vamos a ver más arriba. Y en la parte posterior, que habíamos visto, que eran los colículos superiores e inferiores, me parece que los colículos, uno lleva información auditiva y otro auditiva. ¿Cuál es cuál? Entonces es un cuadrito que, si se lo aprende, le va a ayudar mucho a sintetizar la función de los núcleos. Como ustedes ven aquí, la localización de los núcleos. Tenemos núcleos somáticos, motores braquiales, motores viscerales, motores sensitivos, generales, especializados. Bueno, y esto es algo que, como cuesta a veces entender, a veces puede ser la pregunta del examen. ¿Okay? Es importante tener este cuadro, verlo en el dibujito, en el corte, es más fácil. Y después que tú llevas ese corte a este cuadro, se le va a grabar mejor. ¿Cómo está irrigado el tronco encefálico? Entonces, la indicación del tronco encefálico está prácticamente dado por el origen de esta arteria, se llaman las arterias vertebrales. ¿Okay? Rama de un lado, del lado derecho de la subclavia derecha y de la izquierda de la subclavia izquierda. La diferencia de la subclavia, uno nace en el encefálico, otro sale directamente del tronco. Ella sube, ¿okay? Asciende, y si ustedes, no sé si en la práctica lo vieron, vieron las vértebras cervicales, ellos tienen unos orificios laterales que es el conducto para la arteria vertebral. Ella entra en eso y asciende, y a nivel de C2 sale para formar y unirse, hacer su trayecto más, no tengo forma, se hace intracraneal para formar lo que es la arteria basilar. ¿Sí? Entonces, esta arteria vertebral, antes de formar la arteria basilar, da una rama, que es una rama que se llama arteria cerebelosa póstero inferior, que es esta que se llama, ahí la tiene pica, está en inglés. Y esta es la encargada de ligar lo que es el bulbo, parte del bulbo y parte inferior del cerebelo. Ya formada la basilar, tenemos esta que se llama arteria cerebelosa anterior-inferior, que me va a dar parte de irrigación del puente y parte anterior del cerebelo. Y antes de dar sus órganos terminales, que son las cerebrales posteriores, da la cerebelosa superior o suca, ¿okay? Antero superior, que me va a dar irrigación parte del mesencéfalo y parte posterior y superior del cerebro. Aquí una foto, mira cómo la basilar también hacen ramas que irrigan el puente, ¿okay? Y aquí es una foto cadavérica lateral, una pieza anatómica, perdón, cadavérica, pieza anatómica. ¿Sí? Aquí es importante, y esto le va a dar importancia clínica para ustedes, que hay lesiones vasculares y te pueden dar representaciones semiológicas. Entonces, cuando uno ve anatomía y ves esto, entonces tú puedes ver, por lo menos en la porción superior, aquí, este nervio que vemos saliendo aquí, es el oculomotor. Y tiene una pinza, ¿okay? Tiene las arterias cerebelosa superior por abajo y la arriba tiene la arteria cerebral posterior. Si tú tienes una dilatación que llamamos aquí aneurisma en cualquiera de estas, puede tener una afectación neurológica, puede tener un desarrollo. Entonces, conocer estas estructuras anatómicas es importante. Igual que aquí abajo, este que vemos aquí es el nervio trigémino,
muchas veces este vaso, por alguna razón, aumenta la tortuosidad y llega y comprime el nervio trigémino y da una clínica que es lo que vemos, que es la neuralgia del trigémino. Usualmente está dada por estas tortuosidades que puede haber en el vaso que comprimen el nervio. Entonces esa es la importancia de no nada más saber el tallo, la origen aparente de los nervios, sino la parte vascular, porque hay algo que te va a representar clínicamente y tú puedes llegar a un diagnóstico viendo al paciente y decir, bueno, yo te voy a mandar a hacer tal imagen porque yo creo que esto puede estar asociado a una cosa clínicamente tratada. ¿Sí? Otra cosa importante que tiene el tronco encefálico no es más que la sustancia reticular. Las sustancias reticulares tenemos la sustancia medial, lateral, ¿okay? Y la sustancia reticular tiene una importancia porque permite la conexión, ¿okay? Con el entorno. Si no tenemos si hay una lesión de la sustancia reticular, puede llevar a un coma, si no hay conexión. A pesar de que las vías anteriores y los nervios, de algunas tendencias, hay una lesión de esa sustancia reticular, hay importantes pérdidas de la conexión con el entorno, lo que llamamos coma. ¿Okay? Esa sustancia reticular también tiene otro tipo de importancia porque también tiene un manejo importante como el dolor. ¿Okay? Esa sustancia reticular periapical tiene una importancia que van a ver con el doctor Robles cuando veamos dolor, que tiene, regula, es una información que ayuda a regular el dolor. ¿Sí?